Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Armando Alfaro y me da mucho gusto que me acompañes en esta cuarta clase del curso gratuito de Sincrodestino basado en el libro del mismo nombre de Deepak Chopra. Si tú no has escuchado las clases anteriores, te invito a que te regreses, busques el video de la clase número 1 y esto es un refuerzo obviamente de la lectura. Entonces, si tampoco conoces el libro de Deepak Chopra, también te invito a que lo compres. Nos estamos también reforzando este trabajo con el libro de chakras que lo expliqué en el primer video. Y entonces esta, que es la cuarta clase, es un refuerzo a esa lectura, a ese estudio y a la práctica que tendremos con los ejercicios de meditación. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver cosas muy interesantes relacionadas al alma, a los pensamientos, a cómo creamos esta realidad. Así es que empecemos. Antes de comenzar, te recuerdo que publico videos constantemente, así es que suscríbete para recibir el aviso sobre el nuevo contenido. Y no olvides hacer clic en la campanita para recibir notificaciones. Bien, entonces en esta parte veremos la naturaleza del alma, y es que el alma, bueno, vamos a explicar primero lo que viene aquí y ahorita te explico más detalles. El alma deriva del reino no circunscrito y tiene dos partes. El alma no circunscrita, que es pura y capaz de cualquier cosa, y la parte personal circunscrita, que se manifiesta a nivel cuántico y que se manifiesta en la vida cotidiana. Ambas son muy poderosas. Y es que te explico, nuestro cuerpo físico no es otra cosa más que vamos a decir, lo que se refleja a nivel más denso, la energía más densa de algo que es muchísimo más poderoso, que es nuestra alma. Nuestra alma, cuando ya entra entra en un cuerpo, cuando se forma un cuerpo, pues es la energía que está conectada a todas las cosas. Entonces, lo que yo veo es que si nosotros dejamos de interactuar con esta alma no circunscrita, vamos perdiendo de alguna manera la capacidad de tener el potencial que nos puede dar esa otra parte, porque de alguna manera es como si nosotros estuviéramos trabajando en dos escenarios, ¿no? En un teatro, y hay algo que sucede detrás de la cortina, y todo eso que hay detrás que no lo vemos es lo que forma la realidad. El 99% de las cosas, o lo que es la energía, el mundo de los pensamientos, la imaginación, y donde están las intenciones, donde se mueve todo para que este reino de lo material exista. Entonces nosotros, a la hora de estar trabajando en el mundo material, solamente vemos lo que hay enfrente del telón, no lo que hay detrás. Pero si nosotros insistimos en solamente trabajar con una parte, estaremos trabajando con un porcentaje muy limitado de recursos. Nos estaremos limitando a las cosas básicas de vivir literalmente como un animal en estado de sobrevivencia, comiendo, teniendo necesidades, cumpliéndolas, ir a dormir, y el ciclo se repetiría una y otra vez. Nosotros, si queremos entender que podemos cambiar la realidad y proyectar el futuro, lo que nosotros queremos vivir a nuestro futuro, pues ahí hay mucha información en esta otra parte, en el área no circunscrita, que nos dice, bueno, primero, esto que estamos viviendo es una etapa de nuestro crecimiento espiritual. Y hay seres que ya pasaron por este proceso, que están mucho más evolucionados, que tienen otras capacidades. Por ejemplo, ya no necesitan un cuerpo físico, con su cuerpo energético, con su alma, pueden viajar de un lado a otro del universo, pueden inclusive crear como una nave y viajar y materializarse en un lugar, en otro, trabajar la telepatía, etcétera, etcétera. Todo eso que nosotros también somos capaces, simplemente teniendo la idea de que vamos en ese camino, está en la parte no circunscrita, y podríamos de alguna manera experimentar en este momento, en esta vida, cosas que ya se podrían hacer en un cuerpo más sutil, ¿no?
Si tú practicas meditación y practicas, puede llegar el momento en que tengas experiencias de separar tu alma de tu cuerpo físico, hacer un viaje astral, etcétera, etcétera. Y lo más importante es limitar todas esas sensaciones como el miedo, el temor, la angustia y poder tener una vida mucho más completa, mucho más feliz. Entonces, eso es como un vistazo de lo que se puede vivir. Entonces, si nosotros viviéramos a nivel del alma, aprovechando todo ese potencial de lo que está del otro lado, en el campo no circunscrito, ¿qué pasaría? Bueno, pues nos veríamos conectados con todos los ritmos del universo, entenderíamos cosas tan simples como, por ejemplo, la muerte, ¿no? Que nosotros, a veces los seres humanos, dependiendo también la cultura en la que estemos, podemos hacer un drama de la muerte. Cuando nosotros escuchamos a las personas sufrir, llorar, guardar luto por meses y que no se reponen de la muerte, es porque no están entendiendo los ritmos del universo. Entonces, el hecho de conectarte con esa parte, con el alma, con el área no circunscrita, comprender que es simplemente un ciclo, pues te hace vivir mucho más tranquilo, tranquila, te hace vivir en paz y el proceso de la muerte lo vemos como algo más natural. Bueno, pues esto es parte de, ¿no? También seríamos conscientes de nuestra capacidad de hacer milagros, porque nuestra alma está conectada con el ser más poderoso, con todos los seres del universo, y esa energía nos permite hacer cualquier tipo de milagro. Inclusive, bueno, ahorita recuerdo un personaje actual, ya murió hace algunos años, pero él se hablaba que en su infancia hacía, y bueno, toda su vida estuvo haciendo milagros, es el Satya Sai Baba, ¿no? Un Maitreya o un guía espiritual de la India, que la gente que lo iba a ver a la India pues veía cómo materializaba cosas, era muy famoso porque materializaba un polvito que decían que tenía propiedades curativas, se llamaba Vibhuti, y que en algunos de sus cuadros que había en sus templos se producía de forma espontánea, sin que nadie hiciera nada, simplemente ahí se acumulaba, la gente de ahí acumulaba ese polvo y se le daba a la gente que visitaba estos templos o ashrams que hay en la India de Satya Sai Baba. Entonces, él lo que estaba pues es viviendo una conexión completa con su alma, con la parte no circunscrita, viviendo literalmente como un ser de luz en un cuerpo físico, haciendo milagros constantemente. Entonces es un ejemplo de lo que se puede hacer y bueno, pues todos conocemos lo que hacía el Maestro Jesús también en su tiempo. Otra de las cosas importantes que nos permiten vivir a nivel del alma es dejar de sentir temor, odio, ansiedad, duda, porque te das cuenta que todos son procesos naturales, son procesos de aprendizaje, cosas que tenemos que experimentar y por mal que te vaya, que puedes tener experiencias muy difíciles, simplemente es conectarte con esa parte de tu alma para entender que no tienes que estar enganchado a ese tipo de procesos. Aun cuando sean muy dolorosos, es una elección y si vives desde el alma, desde tu parte luminosa, no circunscrita, puedes cambiar todo eso de una manera muy rápida. También significa dejar atrás el ego y las limitaciones de la mente que nos atan a los sucesos y consecuencias del mundo físico. En todas las épocas de la humanidad siempre ha habido una guerra entre los que quieren que vivamos limitados, que no experimentes estas emociones de ser luminoso, tratando de que solamente nos enfocamos en lo material, limitando mucho el conocimiento, vamos a decir, milenario de lo que realmente somos, con la intención de que simplemente vivamos limitados. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la razón? El control de la gente, el control de la población, lo que tenemos como capacidades. ¿Por qué? Porque no podrían controlar a una población con un nivel espiritual más alto, por ejemplo. No podrían limitarla a hacer ciertas cosas. No habría inclusive una industria de medicamentos. ¿Por qué? Porque no se necesitarían si aprendiéramos a vivir desde el nivel del alma. Entonces es muy importante que retomemos ese conocimiento para volver a tener todas estas capacidades en un mayor porcentaje.
Ahora, importante, ¿quién crea la realidad? Como te decía, es como un gran teatro, este planeta, un gran teatro en donde estamos siendo partícipes como actores, algunos con un papel más importante, otros como actores secundarios, otros de relleno. Sin embargo, esa realidad puede cambiar en cualquier momento cuando nos damos cuenta realmente quiénes somos. Entonces hay tres ámbitos de la realidad que se están viviendo de forma simultánea, todos los seres humanos, y hay algunos que viven más enfocados en uno en particular. Por ejemplo, muchos viven totalmente enfocados en el ámbito físico, con los objetos materiales, con las cosas que observamos, y todo su trabajo, toda su vida está enfocada a rodearse de cosas materiales, tratando pues como de llenar esos vacíos que puede haber a nivel del alma. Inclusive pues es muy notorio quién presume de bienes materiales, quién se saca fotos constantemente presumiendo muchas cosas que relojes, cosas lujosas, es porque están totalmente enfocados en el área física. Ahora, también hay un área cuántica a nivel de la mente, esto también ya lo hemos visto en las otras clases, que es lo que pasa a nivel mental, es los procesos de observación, que también pues pasan los años y nos damos cuenta de que parece ser que la gente deja de trabajar esta parte mental, le cuesta mucho trabajo hacer procesos de raciocinio más complejos, imaginar, pensar, el uso inclusive de la palabra, en la cantidad de palabras utilizadas en el lenguaje que provienen de la mente, pues se está limitando cada vez más, es decir, estamos dejando de trabajar a nivel mental mucho más profundo, ¿no? Esta parte de imaginación, la parte creativa, aunque sí hay muchas personas totalmente enfocadas aquí, se va de alguna manera como dejando a un lado, como si no tuviera mucha importancia en este mundo muy orientado a la parte material. Y después está el área no circunscrita, que es aquí donde está realmente el alma y donde está ese observador que puede hacer cambios en la realidad de todos los ámbitos en un proceso de tiempo muy corto. Entonces, si tú te empiezas, vamos a decir, es como de forma gráfica, sería así, como una forma de una pirámide, en donde la parte no circunscrita abarca todo esto. ¿Sí? Aquí está todo el potencial de lo que podemos hacer. Esta parte sería la parte cuántica y aquí estaría en un pequeñito espacio nada más la parte física. Entonces, hay por ejemplo personas que viven con muchas limitaciones, ¿sí? Porque no trabajan esta parte de acá. Si nosotros tuviéramos la capacidad de trabajar mucho más el área no circunscrita, tendríamos la capacidad de vivir en abundancia total, ¿sí? Porque aquí se manifiestan todas las cosas que necesitamos, pero de alguna manera ya más equilibrada, más coordinada con todos los resultados que podemos tener. Entonces, quien se enfoca solamente en el área física o en el área mental, nada más, pueden tener resultados, pero puede haber desequilibrios, puede haber gente que pierda esas cosas que obtuvo o que viva en insatisfacción total, con sentimientos de molestia, enojo, rencores, que los hemos visto muchísimo, y entonces viven en desequilibrio. Entonces, trabajar desde esta área, desde la no circunscrita, nos permite tener, por un lado, la capacidad de tener la abundancia plena, pero en conexión con esa energía, con esa parte del área no circunscrita que apoyaría todo lo que estuviéramos haciendo. Entonces, pues hay que trabajar ahí, hay que trabajar en esa área. Ahora, ¿qué sucede? Hay una interpretación personal y es que no importa cuánto hayamos complicado nuestras vidas, siempre es posible recurrir a la parte universal del alma, el campo infinito de potencial puro y modificar el curso de nuestro destino. Eso es sincrodestino, aprovechar la conexión entre las almas personal y universal para moldear nuestras vidas. ¿Qué sucede? Que cuando estamos tan inmersos en los problemas de la vida diaria, cuando estamos tan en conexión solamente con los resultados materiales,
podemos estar viviendo muchos problemas queriéndolos inclusive resolver haciendo cambios en la parte material. Te pongo un ejemplo. Conseguir un trabajo, ganar más dinero, estar en una situación familiar más estable. Queremos resolverlo, si lo queremos resolver desde el punto de vista material solamente, pues entonces lo que hace la gente es pedir ayuda a un amigo para otro trabajo, comprar un boleto en la lotería, pedir prestado, tratar de que las cosas se hagan como nosotros queremos para que se resuelvan los problemas familiares. Entonces, todo eso es enfocar la solución a la parte material. Si nosotros le dedicamos mucho más tiempo a meditar, podemos empezar a pedir que las cosas surjan de nosotros mismos, que haya los cambios en nuestra forma de actuar, de sentir, de pensar, y entonces la realidad, el resultado va a cambiar de una manera, como te decía, más equilibrada. Entonces, en la familia, por ejemplo, no pediríamos que se hicieran cambios a nivel familiar, aceptaríamos las cosas como se dan, viviríamos en amor, y entonces esa sensación haría que simplemente por estar tú ahí presente con un estado de emocional más alto y de conciencia más alto, las otras personas vibren en armonía. Y esto se ha visto, por ejemplo, en terapia, se ha visto con personas que dan sanación, que simplemente su presencia hace que la gente se sienta mucho más tranquila, más en armonía, sin tener que hablar, ni discutir, ni tratar de hacer cambios profundos en otras personas. Entonces, la solución de problemas se pueden dar a un nivel mucho más profundo si hacemos una conexión con nuestra alma en el ámbito no circunscrito. Las soluciones nos llegan no nada más para resolver cosas de corto plazo o soluciones inmediatas, sino ya te da un panorama mucho más profundo para llevar una vida mucho más equilibrada. Esto es bien, bien importante que lo sepamos. Ahora, si nos preguntamos entonces quiénes somos realmente, pues recuerda que somos esa alma que tiene todo ese potencial infinito, pero estamos viviendo en un cuerpo material que puede estar limitando mucho nuestra conciencia. Entonces hay que recordar que tu alma es el reflejo de todas las almas, somos el resultado de millones de interacciones con la familia, amigos, maestros, compañeros, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que de alguna manera ha influenciado sobre nosotros, y esas experiencias se llaman registros akáshicos. En realidad, todos somos uno en un universo infinito con un alma personal, pero de alguna manera interactuando. Entonces, por eso esa imagen me gustó, porque estás tú aquí, pero en conexión con todas las cosas que existen en el universo, y si estuviéramos con esa conexión más profunda, podríamos sentir, podríamos saber lo que está pasando con otra persona del otro lado del mundo. Un ejemplo de esto a nivel muy sutil pasa, por ejemplo, con las flores de Bach. El creador de las flores de Bach tenía una conexión muy especial con las plantas. Entonces, imagínate tú tratar de sacar el beneficio, para qué sirve una planta, una flor, y saber que, por ejemplo, un lirio o una margarita o cualquier flor o cualquier planta tiene una cierta propiedad curativa o energética para lograr tal resultado. Esto, la verdad, yo lo pienso y digo, híjole, pues esto es un trabajo de alguien que estaba en otro nivel. Bueno, pues este señor lo que hacía era conectarse y de alguna manera podría intuir a nivel del ámbito no circunscrito, su alma se conectaba con las plantas, con las flores, y entonces podía determinar, esta sirve para esto, esto puede servir para esto, y ya después en la experimentación pues se daba cuenta de que así funcionaban las cosas. Y lo mismo sucede con personas que tienen una conexión con los animales, que de alguna manera dicen, yo me comunico con los perritos, por ejemplo,
o con los delfines y ellos me transmiten imágenes, me transmiten sentimientos o pensamientos ya más complejos. ¿Cómo es posible esto? A través de esa conexión energética que todos tenemos. Algunos tienen esa conexión con la naturaleza, con las montañas, con los elementales, en fin, con todas las cosas que hay en la naturaleza. Y parece ser que en ese nivel es como si fuera una frecuencia en donde hay toda esa información y simplemente nuestro cerebro, nuestra mente traduce esa información en un lenguaje comprensible. Entonces, eso es otra también de las cosas que nos falta practicar y eso se logra con meditación, que te voy a explicar a continuación. Entonces, profundizamos en el tema del alma, es el observador que interpreta y elige con base en el karma, con todas nuestras experiencias pasadas, emociones negativas, positivas, y es también una confluencia de las relaciones de las que surgen los contextos y los significados. Y este flujo de contextos y significados es lo que da lugar a una experiencia. Entonces, a través del alma, creamos nuestras vidas. Entonces, por eso te decía, es muy importante salirnos de ese ámbito solamente material, que es un porcentaje muy pequeño de la realidad, para empezar a ver las cosas con un nivel de conciencia más altas. ¿Por qué? Porque si no, entonces caemos en un círculo vicioso de estar simplemente repitiendo procesos, creando una realidad con resultados que ya sabemos lo que va a pasar. Si hacemos esto, nos da como resultado aquello y entonces esa es nuestra experiencia y si de esa experiencia nos basamos para el día siguiente, pues lo más seguro es que repitamos ese proceso una y otra vez. Entonces, ¿cómo cambiamos ese karma? Pues saliéndonos de ese, de ese escenario. Tendríamos que dejar ese escenario, decir yo ya no soy ese actor que representa esa obra, me salgo de ahí y empiezo a trabajar más a nivel del alma. Si yo te pregunto quién eres tú, eres un ser de luz y entonces todo lo secundario, todo lo que es físico es como tu nombre de pila, tu apellido, tu profesión, si eres médico, si eres abogado, si eres maestra, si eres papá, mamá, todo eso ya es parte de lo que interpretamos. Y en esa interpretación, si nos dejamos influir por el papel que estamos llevando secundario, como te digo, es papel secundario porque el papel primario es del alma en el ámbito no circunscrito, entonces vas a poder resolver mucho mejor las cosas y puedes cambiar esa realidad y dejar ya atrás pues, lo que sucede a nivel karmático, ¿no? Para no repetir procesos una y otra vez. Entonces te decía, la mejor manera de empezar a tener ese contacto con el alma que está en el campo no circunscrito es a través de la meditación, es desconectarnos en todos los ámbitos mentales, físicos, de esa realidad que es el porcentaje pequeño. Entonces, realmente el proceso de meditar sería más bien como estar en un proceso de escuchar, sin estar dándole mucha importancia a lo que pasa por nuestra mente o nuestro ego. La mejor manera de acercarse a la comprensión de la naturaleza dual del alma y de explorar el campo del potencial no circunscrito es a través de la meditación. Por eso las culturas más antiguas siempre le han dado mucha importancia a la práctica de la meditación, ya sea una meditación pasiva, sentado en algún lugar, acostado, llevando 20, 30 minutos de este proceso, o una meditación activa, que es cuando ya te haces mucho más consciente, tratas de acallar el ego y vives en una dinámica de estar contemplando, de ser observador y de manifestar las cosas que suceden en ese campo no circunscrito en tu realidad de todos los días. Que si quieres salud, tienes que dejar a un lado el ego. Que si quieres tener abundancia, tienes que dejar de ponerle atención al ego para darle más importancia a lo que sucede detrás. Y las emociones son muy importantes en nuestra conexión con la realidad de los dos ámbitos. Si tú traes emociones de miedo, inmediatamente dejas o rechazas, repeles la parte del alma del área no circunscrita, inmediatamente te vas al resultado físico. Si vives en amor, en total confianza, en esta fe de que las cosas suceden de una manera mucho más profunda en ese otro campo, entonces empiezan a pasar una serie de cosas que es precisamente
lo que sucede con el sincrodestino. Entonces, hay dos clases de pensamientos: recuerdos e imaginación. Los recuerdos son un arma de doble filo porque hay dos caminos que sigue el pensamiento: recordar cosas negativas o recordar cosas positivas. Cuando pensamos mucho en cosas negativas, creamos una adicción a pensamientos negativos que normalmente van ligadas a emociones negativas, y entonces lo que sucede es que somos como un magneto, creamos un ambiente en donde empezamos a traer más de lo mismo, y entonces el sistema mental energético se cicla, se empieza a reciclar con los mismos pensamientos negativos. En cambio, si tú trabajas más recuerdos positivos y lo generas emociones positivas, entonces eso va a traer más de lo mismo. Entonces, desde ahí podemos hacer un cambio muy profundo en nuestras vidas. Y después está también la otra parte, que es la imaginación. Todo esto, tanto la imaginación como los recuerdos, no ocurren en nuestro cerebro. Esto es importante entenderlo. Ocurren en el campo no circunscrito. Se originan, vamos a decir, como en una nube de energía que nos rodea. Que bueno, esta nube está conectada con todo lo que existe. No hay limitaciones de tiempo, de espacio. Puedes pensar que estás sentado en un planeta distante y la energía estará relacionada a aquel lugar. Entonces, todo eso que ocurre en esta nube de energía que nos rodea, cuando tú, por ejemplo, dices, vamos a pensar, crear algo nuevo, una obra musical, un cuadro, algo artístico o lo que sea, tu cerebro simplemente se conecta con esa nube de información, y esa nube de información te dará las imágenes, los sonidos o lo que sea necesario para crear eso que tú quieres crear. Pero no está en el cerebro, no son redes neuronales en donde esté guardada la información en una neurona, sino que toda esa información está en esa nube que es el campo cuántico. Entonces, si lo entendemos, aquí la meditación nos va a ayudar mucho a callar, porque normalmente el ego mantiene ocupado al cerebro y no permite, es como si fuera una barrera, como una cápsula que no permite que llegue información de ese campo más elevado. Entonces, por eso te digo, si tú quieres hacer un cambio desde pensamientos, desde emociones, simplemente es ir borrando esta barrera para que, vamos a borrar aquí, para que esté libre de obstáculos, y entonces te enfoques simplemente en sentir emociones del nivel más alto de frecuencia vibratoria, como el amor, la iluminación, la trascendencia, y entonces tu cerebro se conectará a ese tipo de información y de ahí te llegarán mejores resultados. Bien. Y por último, bueno, vamos a hablar de la memoria. La memoria reside en el nivel del alma. Es decir, la memoria, los pensamientos, no se guardan en el cerebro. Vamos a decir, se guardan temporalmente en las neuronas, en las células, están ahí temporalmente, pero siempre hay un respaldo a nivel energético en el alma. Entonces, si tú mueres y dejas el cuerpo físico, todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, todos tus pensamientos siguen guardados en el campo energético, en el alma del campo cuántico, del campo no circunscrito. Lo mismo sucede con la imaginación. Un pensamiento no existe en la vida mental o física hasta que surge en el reino virtual. Los pensamientos crean historias que tienen un impacto real en nuestra vida. Ahora, hay una película que nos muestra esto de una manera muy clara, ¿no? La película esta donde sale Robbie Williams y se llama Más allá de los sueños. En esta película, pues de alguna manera nos hace ver lo que sucede, por ejemplo, con una persona que está sumida en una depresión, en pensamientos muy negativos. Si no la has visto, vela, está padrísima. Y por otro lado, lo que sucede con una persona que tiene amor, que desea ayudar y todo esto, cuando muere la persona. ¿Qué sucede? Que cuando morimos, en realidad todo es pensamiento, todo es imaginación, todo se crea a nivel mental,
en un reino en donde lo que tú piensas se manifiesta, pero todo es virtual, es como si entráramos a un videojuego. Entonces, si nosotros en ese estado proyectamos pensamientos de amor y decimos quiero estar en un lugar en donde hay castillos, lagos, naturaleza, la mente crea esa realidad. Todo es virtual. Lo mismo sucede en este plano. Nada más, de alguna manera es una energía más densa y nosotros lo vemos como algo muy real porque sentimos que es real, pero sigue siendo energía y se siente como algo material, pero todo es muy subjetivo. Pero en el otro plano, cuando morimos, en el plano después de la muerte, si yo traigo pensamientos muy negativos, estoy lleno de miedo, puedo generar un mundo pues de monstruos, de bestias, en donde hay seres de bajo astral y entonces creo un mundo de terror. Todo eso está sucediendo en nuestras mentes. Entonces, por eso hay personas que le tienden tanto miedo a la muerte porque simplemente sería un reflejo de lo que estamos llevando en este plano. Entonces, por eso es muy importante cambiarlo todo desde adentro. Si tú lo cambias, no importa si mueres, renaces o no, o como tú quieras, siempre vas a llevar contigo lo que está dentro de tu mente, lo que traes a nivel mental, a nivel emocional, eso lo vas a llevar a todos lados. Por eso es muy importante aspirar a un estado más elevado de conciencia, entender esto que sucede en el sincrodestino para vivirlo y hacerlo una realidad en todos los planos de la conciencia. En este es hacer el paraíso terrenal, lo podemos hacer en primero que surja de nuestra mente, de nuestro corazón. Y ahí está la clave de todo lo que vamos a ver en las siguientes clases. Cómo hacer esa transformación a nivel mental y emocional para entonces empezar a ver resultados que están en esta interacción con el sincrodestino. Bien, bueno, pues te agradezco mucho este tiempo. Espero, como siempre, que lleguemos a más de 100 visualizaciones de este video en YouTube para seguir con la clase número 5. Si tú tienes alguna duda, por favor, házmelo saber. Siempre al terminar el video vienen mis datos de contacto personal. A mí en lo personal prefiero que me lleguen un correo tuyo, un mensaje privado para atenderte y dar respuesta a las preguntas que tú tengas. Pero si quieres dejar algún comentario, alguna duda aquí mismo en YouTube, en la parte de abajo de los comentarios, bienvenido, con mucho gusto me daré el tiempo en contestar. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.